La tecnología esa es una de esas áreas pues, que tienen una incidencia cultural bien fuerte, pero que de alguna manera la iglesia se abstrae, ¿verdad? Y yo llego a una conclusión, y es que es regularmente por temor o por cobardía, podríamos decirlo, con una palabra algo como fuerte también, ¿verdad? Pero es como que por cobardía abandonamos, porque como no son campos que manejemos, y que como son campos que también se adentran mucho en el mundo secular, entonces como que se le quita todo lo sagrado a lo que no es eclesiástico, ¿verdad? Cuando realmente Dios hizo todo y creó todo, o sea, no hay... Que también ese es otro problema, tendemos a ser muy dualistas con respecto a las cosas, o son buenas o son malas. Pero ¿qué de lo creado no puede ser bueno? Si las mismas escrituras dicen que todo lo creado fue bueno, o sea, todo viene de Dios, ¿verdad? Que es el único creador, nadie más puede crear, pues. Nos da la capacidad de transformar nuestra realidad, ¿verdad? Y en ese sentido, pues considero que como iglesia deberíamos de aprovechar y abordar, ¿verdad?, la tecnología y la cultura, porque de otra manera pues ahí miras un montón de movimientos seculares que se empoderaron de la cultura y no se diga de la tecnología, ¿verdad? Y cada vez menos estamos teniendo espacio para dar el mensaje de salvación, pues que es realmente a lo que fue llamada la iglesia, ¿verdad? Entonces considero que en vez de abandonar por no manejarlo o por cobardía, deberíamos de abordar la tecnología para poder aprovecharla. Fíjate que hace poquito me invitaron a dar una plática en un grupo de Zoom que formaron de diferentes países. Entonces había chavos de Colombia, de varias mar. Y entonces hablábamos cabal de ese tema, ¿va? De por qué la iglesia nos costó tanto adaptarnos bueno, así lo percibían ellos, ¿va? Que nos costó adaptarnos a la pandemia. Y para mí fue muy rápido la adaptación de la iglesia. O sea, yo pasé de oír a pastores predicar en contra de Facebook un domingo a hacer live stream 2-3 domingos después para llevar sus servicios adelante. Entonces pienso yo que la iglesia se adaptó muy rápido, pero normalmente hay muy pocas iglesias que tienen la capacidad de, no voy a decir desperdiciar dinero porque no es desperdiciar dinero, pero apartar una cantidad económica considerable para poder innovar, porque la creatividad o estar en lo más novedoso es un desperdicio de dinero muy grande. O sea, no sé, es mucho de prueba y error, ¿verdad? Y eso implica obviamente invertir gastos. Ajá. Sí. Y la mayoría de iglesias no tiene la capacidad económica y no tiene la visión suficiente como para poder estar innovando o poniendo su presupuesto en innovación. Entonces siento yo que también eso es parte de lo que nos ha retrasado como iglesia, que no tenemos el suficiente presupuesto ni la suficiente unidad como para poder generar presupuesto hacia nuevas tecnologías. Parte de por qué quiero hacer este podcast, este blog, este conversatorio, es para que las nuevas generaciones tengan un primer punto de vista, un punto base para poder iniciar la discusión hacia, ¿verdad? Porque creo que, bueno, aquí en lo que te mandé que vamos a estar hablando, te ponía que ahorita mismo se están desarrollando muchas tecnologías alrededor del mundo, que cuando se empiecen a unir una con otra, van a ser un acelerador de tecnologías, ¿verdad? Y eso va a ser una transformación muy grande. Lo que no te puse es parte de por qué lo quiero hacer. Porque, por ejemplo, hace 40, 50 años desarrollamos la suficiente tecnología como para que las mujeres pudieran incorporarse al ámbito de trabajo, ¿verdad? O sea, hace 30, 40, hace 50, 60 años no teníamos la tecnología como para que una mujer, a pesar de tener su flujo menstrual, pudiera estar como que sin nada y siguiera su día normal, tranquila. O sea, había tal vez muchas personas muy privilegiadas que tenían acceso a ese tipo de tecnologías, pero era muy, muy limitado. Ahora cualquiera puede comprarlo. Entonces, ahorita la revolución que ha venido sobre el feminismo y sobre la incorporación hacia muchas áreas de las mujeres en la sociedad
creo que como iglesia nos hemos quedado muy, muy atrás. Entonces la conversación, por ejemplo, del machismo en la iglesia es una conversación muy, que te digo, muy incómoda hasta ahorita. O sea, no hay muchos pastores que se atrevan a mencionarlo. Y es por lo mismo, porque es muy incómodo, porque como iglesia nunca avanzamos. A pesar de que la sociedad tenía la tecnología de avanzar, como iglesia nos retraímos un montón. Entonces dijimos, bueno, y no hemos superado esa parte. No hemos conciliado esa parte nueva de la sociedad con nuestro desarrollo como iglesia. Entonces yo pienso que muchas de las nuevas tecnologías tienen una denotación primero moral, como la que vamos a estar discutiendo hoy. Y pienso que la iglesia tiene discusión en muchas cosas, pero sobre todo en lo moral. Entonces para mí es importante blogs como este o cosas como esta. Creo que es necesario ese tipo de conversación para poder iniciar hacia un punto donde podamos como sociedad y como iglesia absorber la sabiduría que está dentro de las escrituras y que está dentro de Dios, y asimismo poder adaptarnos de forma hacia las nuevas formas de la sociedad. No sé si me estoy dando a entender. De acuerdísimo, sí. Yo pienso que de alguna manera me gusta mucho algo que compartió uno de nuestros catedráticos en la carrera de teología, y es que, querramos o no, el evangelio encuentra camino, ¿verdad? Desde los discípulos, ¿verdad? Han habido fronteras culturales, tecnológicas, que han hecho como ver que la iglesia como que se queda atrás, digamos, o que no tiene una siguiente generación, pero definitivamente la iglesia es parte del plan redentor de Dios, ¿verdad? Entonces siempre estemos nosotros involucrados o no, va a encontrar camino. Eso es un hecho, ¿verdad? Y eso creo que nos ayuda a tener también la esperanza de saber que no debemos de tener temor, pues, de aprovechar las tecnologías, las tendencias, porque al final de cuentas mucho tiempo la iglesia fue tendencia en utilizar la tecnología, ¿verdad? Ejemplos, bueno, las vías romanas desde del primer siglo, ¿verdad? Lo que era una herramienta imperial fue utilizada para llevar el evangelio, ¿verdad? Las cartas, las epístolas, ¿verdad? El formato literario, digamos, de las epístolas, como las cartas. Luego podríamos hablar, los centros de pensamiento. De hecho, las universidades nacieron como espacios de reflexión espiritual, pues, ¿verdad? Los monasterios. De ahí nació la escolástica, nacieron las universidades, el pensamiento crítico, ¿verdad? Vinieron los libros en la Reforma. Para que el gran boom, pienso yo, tecnológico de la Reforma fue la capacidad que tuvieron en su momento de reproducir y de distribuir ideas, ¿verdad? El libro, la imprenta. Yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué hubiera pasado si simplemente el movimiento reformado hubiera dicho, no, la imprenta es del diablo, y ahí quedó, ¿verdad? Sí. Y ahora tenemos, pues, obviamente toda la tecnología digital, ¿verdad? Este mes creo que celebramos, es el mes de la Reforma. Sí, el 31 de octubre, sí. Pues fue cuando se clavaron. Se clavaron. Ahí es donde literalmente se toma como un punto de partida. Aunque la Reforma tuvo movimientos previos, esa es la fecha que regularmente decimos, bueno, a partir de las tesis clavadas en la puerta comenzó todo el movimiento reformador como tal, ¿verdad? O la ruptura, digamos, ¿verdad? De los reformados y los no reformados. Pero ¿qué hubiera pasado si, digamos, las personas que iban a utilizar la tecnología de su momento, ¿verdad?, que en ese caso era la imprenta, no la hubieran utilizado? Muy probablemente la Reforma no hubiera tenido el empuje que tuvo, ¿verdad? Claro, o sea, la Reforma la base de la Reforma fue la transformación tecnológica. Sí, o sea, fue el vehículo que utilizó Dios, digamos. O sea, celebramos la clavada de las tesis, pero había muchas tesis que eran clavadas todos los días. Pero realmente el contenido que tenían, exacto, pero también, bueno, la frustración del pueblo y el invento, la imprenta, porque después se va a traducir Lutero, ¿verdad? Sí, traduce la Biblia a un idioma que todo mundo podía tener acceso, ¿verdad? Y después empieza a hacer reproducciones y entonces se vuelve una reforma consolidada, no sé si me están entendiendo. Sí, pero ¿qué hubiera sido la reforma sin la imprenta? Pues no sabemos, ¿verdad? Fíjate que una de las cosas que siento o pienso yo en estos últimos
meses es que la nueva generación, los nativos digitales, sí quieren, no es como nosotros los millennials, que tal vez nos separamos bastante de la iglesia y hay mucho repudio tal vez en nuestra conceptualización del mundo hacia temas religiosos. Pero los nativos digitales realmente están reconciliados con la idea de la iglesia, pero ven a una iglesia muy alejada de su actualidad, de su forma de ser. Entonces siento que hay un gap ahí importante que no está permitiendo que la nueva generación se involucre. Y obviamente es culpa de nosotros los millennials porque no tomamos la batuta en algún punto. Otra pequeña culpa es parte de los antiguos líderes que no han soltado la batuta. Y también que nosotros no nos hemos levantado, ¿verdad? Pero, ¿qué pensás de la nueva generación? Sí, mira, yo pienso que de alguna manera la generación Z, que es como la alfa incluso, que son nuestros sobrinos de 7, 8 años, cada vez están más conectados a internet, porque para ellos el internet es ya como la luz del sol, eso es una realidad en la mayoría de contextos, digamos, de cascos urbanos, porque también hay áreas rurales en las que pues, es la realidad de Latinoamérica, ¿verdad? Hay muchas partes del mundo, pero para ellos es ya normal estar conectados, ¿verdad? Y pienso que el proceso de transformación digital ha sido como transversal, ¿verdad? No únicamente lo ha sufrido el ámbito eclesiástico como tal, sino también el ámbito educativo, ¿verdad? Ahí miras un montón de universidades que tuvieron a regañadientes que empujar para que sus pensum se volvieran adaptables a la realidad del COVID, ¿verdad? O desaparecían. Literalmente hay universidades que hay carreras que desaparecieron porque no pudieron llevar ese proceso de transformación digital. No se diga el ámbito empresarial, N cantidad de empresas literalmente se quedaron atrás y desaparecieron porque no tuvieron la capacidad de adaptarse. Y estoy completamente de acuerdo. Si algo considero yo que las nuevas generaciones están buscando es que las personas que tienen en este momento de liderazgo, digamos, que podríamos ser nosotros, de 35, 38 para arriba. ¿Cuántos años tenés? 35, estamos en el rango. Si no lideramos esa transformación, ellos lo van a hacer o la cultura lo va a hacer. La cultura secular, esa cultura que está metiendo N cantidad de ideas que son anticristianas, podríamos decir, ¿verdad? Lo está liderando, porque ahí tenés al cine metiendo una cantidad de ideas por medio de las plataformas digitales. O sea, yo sigo una persona que trabajó en publicidad muchos años, 25 años, luego pasó a liderar 7 años como cabeza digital de Google para soluciones de comunicación digital para grandes empresas, y ahora está en Netflix y dice que está orgulloso de ser parte, que era parte de un sueño que él tenía, estar en una empresa que le está dando forma a la cultura contemporánea, hablando de Netflix, ¿verdad? Y el contenido que ellos cuelgan. Entonces es complicado y tal vez de alguna manera para algunos suena como hasta raro comparar el entretenimiento con la iglesia, pero realmente es la arena en la que estamos compitiendo. Imagínate, o sea, sabemos que el mensaje de salvación, y tal vez a algunos les va a sonar como hasta herético, ¿verdad? Pero la comparación que tenemos culturalmente actualmente está entre Marvel y otros y el mensaje de la cruz, ¿verdad? Para esas generaciones específicamente. Entonces nos escandalizamos cuando de alguna manera tomamos formas culturales aunque el mensaje no cambie, que es lo importante, ¿verdad? Entonces estoy completamente de acuerdo. O sea, debemos de liderar ese proceso de transformación para hacer accesible el mensaje, ¿verdad? Fundamentalmente, en esencia, pero también en forma. Porque, o sea, miras que las nuevas generaciones no pasan de ver un video de 30 segundos. ¿Cómo resumís un mensaje tan relevante y fuerte y poderoso a través del tiempo y tan significativo para la humanidad? Y competís con mensajes de atención de 30 segundos. O sea, tenés que adaptarte a la forma, ¿verdad? Sí. O te quedas. Y estoy completamente de acuerdo. O sea, los ejemplos a seguir están para los más pequeños, los jóvenes, en el cine o en el internet, ¿verdad? En TikTok. Hace poquito oí una frase que me encantó. Bueno, era un hashtag realmente, Bibleverse. Está el Marvelverse, está el DC Comicverse y está el Bibleverse. Entonces ya, quiera que no, la nueva generación hace mucha esa similitud que estás hablando. O sea, que son mitologías.
¿verdad? Lo toman como mitologías sin darse cuenta que la Biblia realmente está hablando de algo, de una realidad, de una verdad más allá de la científica, ¿verdad? Sí. Y pues a eso se resume, ¿verdad? Y yo he ido como tratando de hilar un poco algunos factores que has ido como compartiendo a través de lo que llevamos de la conversación, pero entre más la posmodernidad va avanzando, más el cristianismo se ve como un mito, por ejemplo. Como algo que está ahí, pero como no puedo comprobar y pues o lo creo o no lo creo, y pues si yo no lo creo, para mí es un mito, pues. O sea, literalmente eso se está convirtiendo en el cristianismo, ¿verdad? Y eso no es nuevo, ¿verdad? Es un proceso que ha venido de Europa, por ejemplo, hacia América ahora más fuerte, en la que pues, Dios no es comprobable, Dios no es racional, aunque sí hay maneras racionales de llegar a Dios, ¿verdad? Eso es un hecho, pero así es como se ve. Y entonces, literalmente hay gente que compara el evangelio, el mensaje del evangelio con Tolkien o con Marvel, ¿verdad? Cómo también aprovechar las tecnologías para llevar verdades fundamentales. Que Tolkien en su mitología incluye a Dios. Exacto. Ilúvatar, ¿verdad? Le llaman. Pero realmente Tolkien era un cristiano, ¿no? Sí, igual que si es Lewis, ¿verdad? Que sí, bueno, pues que sí. Utilizaron, teólogo, sí. Muy bueno, por cierto. Sí, pero utilizaron vías culturales para llevar implícito el mensaje, ¿verdad? Yo siento que Dios dejó, perdón que me salga de todo lo que habíamos hablado, que íbamos a hacer ahí hoy, pero pienso que Dios dejó la Biblia escrita la mayoría en historias, ¿verdad? No estoy hablando de que sean mitológicas, ajá, pero sí lo dejó escrito en historias. Y creo que es porque también nos programó nosotros los humanos para ser atraídos hacia historias y recordar historias. Entonces, por ejemplo, David y Goliat. El ateo más ateo te lo puede mencionar, ¿verdad? Conocen la historia, o sea, o han oído. Y siento que lo dejó así para ser relevante a pesar de la época. Nosotros los humanos estamos programados para recordar historias. Y lo descubrió Disney hace mucho tiempo, pero la Biblia ya lo tenía desde siglos atrás. Sí, hay un aspecto de antropología cristiana que es el poder del mensaje y de la palabra, ¿verdad? En la mayoría de religiones se considera a Dios como un Dios que está distante, que no toma contacto, que no toma la iniciativa, y pues creó y ahí dejó caminar al mundo, ¿verdad? Sin embargo, creo que la gran riqueza de la verdad del evangelio es que vemos a un Dios que es activo, ¿verdad? Que busca tomar el primer paso para tener contacto con su creación. Y eso lo puedes ver a través de cómo Dios expresa su amor hacia nosotros. Es que se comunica hacia nosotros en nuestro lenguaje, ¿verdad? Con la palabra escrita, con las ideas que están encerradas en una historia. Y por eso es que para los seres humanos es tan relevante el disfrutar de las historias, pienso. Es porque Dios mismo lo configura en nosotros, como le estás diciendo, ¿verdad? O sea, todos nos cautiva una historia, pues. Todos regularmente vamos a contar historias, ¿verdad? ¿Qué te pasó durante el día? Y nos tiramos una historia casi que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza humana, pero porque de la misma manera es parte del reflejo de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces es súper relevante. Creo que parte, o sea, yo sé que la iglesia no es un mito, pero parte de lo que creo que en lo que hemos fallado en estos últimos años es en construir una narrativa. Tenemos las mejores historias escritas en la Biblia, sin embargo no hay una narrativa que realmente las respalde. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando para Canal 27 y ellos realmente su programación principal, ¿vos? La que tienen en el prime time, son historias de la Biblia, ¿vos? Está produciendo. Todo el mundo habla de esas historias. Ajá, cabal. Entonces siento yo que hay algo ahí que como iglesia no hemos explotado. Por falta de unidad, principalmente, porque la falta de unidad es falta de recursos y eso se traduce en falta de tecnología y en falta de búsqueda de nuevas opciones, ¿verdad? Sino que solo lo básico. Pero eso ya es otro tema. Sí, y mira la didáctica que Jesús tuvo para compartir el mensaje del evangelio, ¿verdad? Un sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Las figuras de las historias, de la narrativa de Jesús, tan sencillas como para que las comprendiera
un niño y cualquier persona, incluyendo incluso a los fariseos o los escribas, ¿verdad? Algunos que les chocaba mucho y no la lograban cachar también, porque obviamente era Jesús revelándose a él mismo como el Salvador, ¿verdad? Pero era tan sencillo como contar una historia, ¿verdad? Sí. Una persona estuvo dispuesta a vender todo lo que tenía por encontrar un tesoro que había encontrado escondido, ¿verdad? Y dio todo lo que tenía y está involucrado pues toda la riqueza del secreto del reino de Dios, ¿verdad? Y son historias interconectadas con tantas cosas personales, o sea, que la puedes aplicar, o sea, estás en un mood el miércoles y lo puedes aplicar de una forma y estás en otro rollo el viernes, 2 días después y ya cobra totalmente otro significado. Son historias tan profundas y tan arraigadas, no solo a la conciencia, sino a la inconsciencia humana, al subconsciente humano, que se transforman y se revelan ante ti como algo que puedes aplicar todos los días. Es por eso que la palabra de Dios es tan relevante, pues. Es el libro más relevante de la historia, ¿verdad? Más reproducido, más traducido, más de 2.220 traducciones, si no estoy mal. Wow. Ningún otro libro ha sido tan difundido, ¿verdad? Pero la tecnología ha tenido mucho que ver en eso también.